Hablamos de la COP28 con Raúl Sor hace algún tiempo, cuando estaba partiendo y todo. Bueno, es momento de conversar sobre, a ver, qué se consiguió, cuáles son las resoluciones que de ahí emanaron, qué tanto eso puede materializarse en situaciones concretas a las cuales los distintos países se comprometen. Lo hablamos con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, bueno, esta COP ha terminado, como tantas otras, con un grupo de países, principalmente los países productores de petróleo y los países industrializados, aplaudiendo fervorosamente y diciendo qué éxito más rotundo ha sido esta COP28. Esto marca un hito, es el comienzo del fin de los combustibles fósiles, es decir, del petróleo, del carbón y del gas, y una gran cantidad de ONG y de países, islas, que están amenazadas por la subida del nivel de los mares, diciendo esto es un fracaso más, aquí no se ha logrado nada, estos son meros ejercicios retóricos, y en realidad, en lo que toca a los combustibles fósiles, la resolución final es muy, pero muy débil. Dice algo así como: vamos a iniciar el camino para terminar con la utilización. Es decir, esto no tiene, digamos, no tiene fecha, no tiene meta, es igual a nada. Es una declaración de intenciones, e incluso como declaración de intención es muy, muy débil. Y eso que estuvieron a punto de terminar la COP antes y habían presentado una declaración final que fue rechazada a último minuto y tuvieron que postergar un día más para incluir por lo menos alguna referencia a estos combustibles fósiles que son los causantes principales del efecto invernadero. Esto en un año, Fernando, que ha sido el año más caluroso registrado desde la revolución industrial, es decir, desde que hay registro sobre el calentamiento. Y este ha sido el peor año. Y bueno, pese a que lo estamos viendo en todos lados, y en Europa y en Asia se han registrado fenómenos insólitos de temperatura, no se llegó a ningún acuerdo real, más que una declaración de intenciones que sí, si tú lo miras con una óptica diplomática, nunca antes se había dicho, y el lenguaje y las comas y los puntos son importantes en las declaraciones, pero esto no va a cambiar nada desde la perspectiva del calentamiento global. Y de hecho, hay países como Arabia Saudita, que fue muy central en frenar las declaraciones, ha señalado en forma informal que ellos van a seguir adelante con su explotación de petróleo y de combustibles fósiles tal cual. De hecho, incluso la Unión Europea viene de declarar que el gas, que es un combustible fósil, lo ha declarado como un combustible verde. Es decir, hay un retroceso, y países que tenían un liderazgo en la lucha contra el calentamiento global, como Gran Bretaña, también ha echado pie atrás y ha dado nuevas licencias para la explotación de gas y petróleo en el Mar del Norte. Por lo tanto, más que ver un gran avance en los hechos, se ve cierto retroceso. Oye, Raúl, déjame hacerte esta pregunta, porque las COP siempre traen de arrastre una serie de compromisos que los distintos países se han comprometido a hacer en materia de medidas que generen una mejoría en la situación del clima. Y tú lo hemos conversado otras veces, hay compromisos por escrito, se comprometen en que las cosas tienen que bajar, y al final muchos de ellos no cumplen o no llegan a puerto. ¿Qué pasa con eso? ¿Se establece algún tipo de, miremos de nuevo, pongamos otro plazo, hagamos algún tipo de confirmación de que estamos buscando una cosa así, o lisa y llanamente se olvida nomás? Se olvida. En definitiva, no hay ningún sistema de fiscalización
ni de obligatoriedad en el cumplimiento de muchas de estas promesas, salvo que en algunos casos, por ejemplo, se liberan fondos y algunos países que tienen mejor cumplimiento reciben el estímulo de préstamo, y en este sentido el lado lleno del vaso, yo hablé en la primera conversación del lado vacío. Hay un lado lleno, una promesa de triplicar las energías renovables de aquí al 2030. Y eso es un gran compromiso. Ahora, esto no es estrictamente nuevo. Los países están caminando hacia allá. Chile está avanzando a buen paso en esa dirección y muchos otros lo están haciendo. China ha dado saltos enormes en esa dirección, especialmente con energía solar y eólica, también en Chile y en muchos otros países. De manera que eso sí va a traer a la larga una reducción importante de las emisiones. Y acá hay un elemento que, digamos, en todo el mundo es clave, el tema del mercado, es decir, el tema de la economía. Y lo que ha ocurrido es que las energías renovables, no convencionales, se han ido abaratando, son cada vez más económicas y en muchos casos compiten muy favorablemente frente al carbón, al gas y al petróleo. Por lo tanto, hay un incentivo sobre el cual no hay que discutir, no hay que convencer a nadie. Es decir, los inversionistas tienen claro que ahí está el futuro y es lo que conviene desarrollar. Y por lo tanto, se ha llegado a triplicar la inversión, o se propone triplicar la inversión para el 2030. Y un segundo factor muy importante que se resolvió en esta COP28 es duplicar la eficiencia energética. Es decir, hacer el doble de funciones y de tareas con la misma energía. Es decir, por ejemplo, para calefaccionar las casas o para ventilarlas o bajar las temperaturas, utilizar métodos más eficientes. Uno de ellos, naturalmente, es mejorar la envolvente de las casas. En Europa han hecho una inversión enorme transformando los viejos edificios por los cuales cuando calefaccionaban se colaba el calor generado por una serie de rendijas. No, bueno, ahora hay medidas muy severas que exigen un rendimiento, y esto también se aplica a los automóviles, a las máquinas, que deben tener un rendimiento energético cada vez más alto y por lo tanto consumir menos combustible y permitir hacer lo mismo o el doble con la misma energía. Y esas dos medidas combinadas, sin duda, van a marcar un cambio importante, muy importante. Sin embargo, el tamaño del desafío, que es no superar el 1,5 grados Celsius por encima de las temperaturas de la era industrial, es difícil que se logre. Y hoy día hay un cierto consenso entre los científicos que estamos caminando a un aumento probablemente de 2,9, 3 grados. Y esto podríamos hablar mucho. Las consecuencias de eso son devastadoras y lo hemos estado viendo con las inundaciones, con la sequía. Es decir, estamos ya experimentando directamente el impacto de los incendios forestales. Todo esto, el famoso 30-30-30, 30 grados de temperatura, 30 grados la humedad, y así sucesivamente, todo esto nos lleva a un panorama bastante oscuro, sí, pese a los enormes avances que se hicieron en los dos puntos que te señalé especialmente. Y hay un tercero que es interesante. Los países desarrollados han dicho que están dispuestos a facilitar más recursos financieros. Y eso es clave, porque hay países como India, Nigeria, muy poblados, que si no reciben ayuda, no es el caso necesariamente de Chile, pero que si no reciben un aporte internacional, no van a ser capaces de hacer estos cambios. Y te voy a dar un ejemplo en América Latina. Colombia planteó en la COP28 que si tenía que prescindir del petróleo, del gas y del carbón, cosa que Colombia produce estos tres elementos
en cantidades importantes y lo exporta, bueno, no iban a tener el dinero para hacer estas reformas y generar estas nuevas energías. Y por lo tanto, en el caso de Colombia, por ejemplo, habría que encontrar financiamiento externo para ayudarlos a hacer esta transición. Oye, una última cosa, porque queda muy poquito tiempo, Raúl. Yo me acuerdo que en específico Alemania planteó una fecha a futuro donde a partir de esa fecha solamente se podrían comprar y vender autos eléctricos. Y eso causó un remesón bastante grande porque es un compromiso bastante fuerte. Ahora, es el compromiso de un país. ¿Qué tanto de eso de alguna manera puede ser imitado? Sí, el caso de Alemania es especial porque Alemania es uno de los países líderes en autos de alta gama. Y estos autos de alta gama han funcionado siempre con petróleo y no es evidente que pueden producir la misma alta gama con autos eléctricos. Y dado que Alemania es un gran exportador en la industria automotriz, para Alemania esto planteaba un problema especial. Pero para el resto del mundo, en Asia, los autos eléctricos, especialmente chinos, pero por ejemplo, yo he visitado Vietnam, Indonesia, pero son toneladas, millones de motos eléctricas, es decir, primero son silenciosas, segundo no contaminan el aire y, por cierto, no contribuyen al calentamiento global. Estamos hablando de masas enormes, ¿sí? Y en algunas regiones del mundo ya esta revolución energética está teniendo lugar. Ahora, cada país tiene condiciones particulares, tiene industrias especiales y, bueno, cada cual tendrá que ver cómo se ajusta a estos lineamientos. Y en ese sentido diría que la COP28 sí aportó, pero está muy lejos de cumplir con las expectativas, no de las personas, sino que con lo que es necesario hacer para tener un planeta habitable. Bueno, seguiremos conversando seguramente de esto en los próximos días porque va a haber, me imagino, versiones de tanto las que traigan de vuelta las personas que fueron de Chile a la COP y muchas de las cosas que van a decir los países más desarrollados. Así es que tenemos harto tema en torno al calentamiento global y los resultados de esta COP. Gracias, Raúl. Chao, hasta mañana. Bien. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo Con.